Muchos creyeron en la demencia de Francisco, pero al oír sus sermones se emocionaban derramando lágrimas. Más que sus palabras convencía su sincero amor a Dios y al prójimo. A menudo bastaba una sola frase o una sola mirada para que Francisco, como su señor y maestro, atrajera a un discípulo ya fiel toda su vida. Pronto se vio rodeado Francisco de una multitud de discípulos fervorosos. Con ellos formó una comunidad, cuyos fines eran socorrer a la humanidad doliente y hacer penitencia. Adoptó como norma de conducta la frase evangélica: ve, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Gozosos, los hermanos abandonaban todo cuanto poseían para vivir con la mayor pobreza, del trabajo manual y de limosnas que a la gente se le antojaba darles. Tejían cestos, fabricaban cuerdas, remendaban zapatos y ayudaban a los campesinos en la recolección en la vendimia o en la recogida de la aceituna, acarreaban leña o limpiaban las granjas. La mendicidad constituía para Francisco un excelente medio pedagógico, pues el vencimiento del amor propio a que obliga los ejercitaba en la práctica constante de la fundamental virtud de la humildad. El franciscanismo. El movimiento franciscano se extendió por toda Italia. Los discípulos de Francisco de Asís se contaron pronto a millares. Francisco envió asimismo discípulos a países extranjeros para predicar allí también el amor al sacrificio y la caridad. Una comunidad tan importante que llegaba a los países más lejanos no podía ser gobernada por él en persona. Había que organizar a los franciscanos. Nació entonces la Orden de Menores, basada en los 3 votos tradicionales: pobreza, castidad y obediencia, pero acentuando de manera especial el significado real de la virtud de la pobreza. La nueva orden se distinguía de las demás en que los hermanos no se encerraban en monasterios, sino que tenían facultad para ir a todas partes y predicar el Evangelio entre los hombres, el de vivir como viviera Jesús, asistiendo a sus semejantes en sus necesidades espirituales y corporales. Las reglas de la orden fueron confirmadas en 1223 por el Papa Honorio III. Francisco de Asís siguió su vida errante, pero, no pudiendo andar, viajaba a lomos de un asnillo. Al acercarse el momento del viaje definitivo, lo llevaron a una choza cita al pie de la montaña de Asís. En su lecho postrero, esperando la visita de su hermana muerte, alabó la bondad de Dios en un canto al sol, desbordante de alegría, himno maravilloso cuya música verbal no puede ser traducida a ningún otro idioma. Con las últimas palabras a su canto al sol en los labios, el trovador de Dios saludó a aquella muerte que no era tal. Había vivido 44 años. No fue tarea fácil para los historiadores deducir la verdad de entre las muchas leyendas populares en torno a la figura de San Francisco de Asís. Para los rasgos biográficos esenciales puede confiarse en el relato escrito hacia 1230 por su discípulo, Tomás de Celano. Es una narración sencilla y sincera de la vida del maestro. Algunos capítulos están escritos magistralmente. Su encantadora ingenuidad corresponde por entero al carácter del santo. El papel desempeñado por el pobrero de Asís ha sido muy importante en la historia universal, con su contemporáneo Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, dominicos, ha dotado a la Iglesia de un incomparable instrumento para evangelizar al pueblo. El fogoso español Domingo centró su lucha en combatir la herejía en el sur de Francia. Era el polo opuesto de San Francisco, cuya sola meta era llevar a los hombres la paz del Evangelio, aunque también Domingo dio pruebas de compasión hacia los pobres. La orden dominicana, Hermanos Negros, actuó en el mismo sentido que la orden franciscana, de Hermanos Pardos, y ambas adquirieron un contenido social y humano infrecuente en las anteriores instituciones monásticas. Las órdenes mendicantes. Santo Domingo, 1170-1221, arcediano de la Catedral de Osma, provincia de Soria, acompañó al obispo de su diócesis a una misión de carácter diplomático. Al atravesar el sur de Francia observó la indiferencia y despego religioso de las poblaciones de aquellas comarcas, en muchas de las cuales, según parece, hacía más de 30 años que no había administrado la Eucaristía a los adultos ni el bautismo a los niños. Al entrar en contacto con ellos se conmovió hasta tal punto que se ofreció en venta como esclavo si era preciso para socorrerlos, pero no lo comprendían bien, y así a cambio recibía ultrajes, le arrojaban lodo o ataban paja a sus vestiduras. En sus predicaciones mostraba una elocuencia poco común. Gracias a su propaganda en favor del Rosario, esta devoción se hizo extraordinariamente popular. Su primer propósito al establecer su orden en 1215 fue vivir de limosnas, como los franciscanos, de ahí su común denominación de frailes mendicantes. Tal programa, sin embargo, no podía calzar con el carácter enérgico y combativo impreso por el fundador de su orden. En su Divina Comedia, Dante lo describe en breves rasgos: de la fe cristiana, santo atleta, benévolo con los suyos e inflexible para los adversarios. De sus ilustradas comunidades,
Surgieron habilísimos y útiles profesores que invadieron las universidades y monopolizaron las actividades de la Inquisición, arrebatándole al clero secular el cuidado de las almas en muchos lugares. A los 32 años de la muerte de Santo Domingo, su orden se había expandido por el universo, como se desprende de un mensaje que les dirigió Inocencio IV a nuestros queridos hijos, los hermanos predicadores, que predican en los países de los sarracenos, de los griegos, de los búlgaros, de los cumanes, de los etíopes, de los sirios, de los jacobitas, de los armenios, de los indios, de los tártaros, de los húngaros y otras naciones infieles de Oriente. Salud y bendición apostólica. A la orden de los dominicos va unida la idea de inquisidores. Conviene aclarar este punto. Domingo de Guzmán fundó su orden y logró que el Papa aprobara sus orientaciones, pero aquí no se trataba en absoluto de inquisiciones de ninguna clase, según la opinión común y tradicional, sino de religiosos que predicaban la palabra de Dios en el seno de la pobreza, es decir, de una orden mendicante. Ya en la campaña contra los herejes albigenses hubo de amonestar a los falsos cruzados de su amigo Simón de Montfort por los excesos que cometían. La Inquisición propiamente dicha empezó a funcionar en 1232, o sea, 12 años después del fallecimiento del fundador de los dominicos. Ahora bien, si luego se desencadenaron los acontecimientos en dirección a una represión de la herejía por la vía inquisitorial, no debe atribuirse al fundador la responsabilidad del procedimiento. La orden no presuponía la Inquisición, pero si quería cumplir su misión, no podía dejarla en otras manos, y así se vio arrastrada por la fuerza de la violencia de Simón de Montfort, del fanático obispo de Toulouse y de las huestes acaudilladas por los varones del norte de Francia. Algo más debe ser puntualizado también. Es cierto que la Inquisición usó el fuego como elemento de represión, de purificación, según eufemismo de la época, pero esta costumbre no era propia de los países mediterráneos, sino del implacable sistema germánico. Basta recordar que a principios del siglo XIII habían sido quemados muchos herejes por orden de Felipe Augusto, y no es menos cierto que fueron los hombres del norte quienes aportaron tal costumbre y género de suplicio que se aplicó después incluso a los templarios. Por otra parte, la llamada cruzada albigense degeneró en correría de matanzas, saqueos y destrucciones, bastante peor que las razias musulmanas en una época en que el caballeresco saladino hacía gala de moderación y templanza en Tierra Santa. Para mayor contraste, la gente del norte de Francia vio en esta pretendida cruzada un magnífico pretexto que les evitaba ir a la reconquista del Santo Sepulcro, padecer hambre, sed y fatiga, peste y calamidades en lejanos y desconocidos países. Era cómodo, asequible y fácil ganar indulgencias en las rientes y suaves tierras provençales y quitar a las gentes del sur, sentimentales y cultas, sus mujeres y sus mandolinas, como se ha dicho. Ni los soberanos del norte francés les disgustaba incorporarse a aquellas comarcas de la Costa Azul, el país donde florece el naranjo, con muy poco esfuerzo y menos riesgo. La gente del sur era hereje, alegaban los improvisados cruzados. También es preciso puntualizar quiénes eran aquellos cátaros, valdenses y albigenses, porque no puede admitirse que constituyeran una especie de epidemia de cólera o de peste espiritual, aunque así lo considerase la sociedad de la época. Eran llamados valdenses como secuaces del heresiarca Pedro Baldo, y albigenses por la ciudad de Albi, situada a unos 70 kilómetros del nordeste de Toulouse. En realidad, el catarismo, del griego catarsis, purificación, representaba un sistema dogmático de origen oriental, persa o mazdeísta, que creía en la existencia de dos dioses iguales y opuestos, el del bien, creador del mundo invisible y espiritual, y el del mal, autor del mundo de la materia, en lucha uno contra otro. Esta resurrección de la herejía maniquea de los tiempos juveniles de San Agustín se había propagado en el siglo XII por el sur de Francia, con la complicidad de los señores feudales de dichas comarcas. El Languedoc quedó invadido por tal confesión. Cierto es, por otra parte, que la Iglesia no empleó al principio la violencia, sino los medios espirituales, organizando la libre discusión, conferencias y controversias, lo que la gente era, sin embargo, bastante elocuente. Se comportaban en sociedad con extremada corrección, no importunaban a nadie y se limitaban a rechazar los sacramentos, a negar la validez de los juramentos, a vivir en el seno de una extraña castidad y de negar que el Estado tuviera poder para influir castigos. Por su parte, Santo Domingo intentó convertirlos ofreciéndoles el ejemplo de su orden mendicante, desprovista de ambiciones mundanas y una predicación basada en el ascetismo y la pobreza. Al principio todo ello sirvió de muy poco, más tarde la represión de la gente del norte halló el camino libre. La literatura provenzal, en pleno desarrollo, sufrió un golpe rudo y decisivo. El entusiasmo religioso desconocido para los pueblos del Languedoc se volvió contra ellos, dice el historiador de Megot.
Un espantoso fanatismo se desplomó sobre la brillante y frívola civilización del sur. La guerra civil más horrible y la persecución más implacable asolaron aquellas felices y sonrientes comarcas. Los trovadores que vivieron a la sombra de los castillos ya no hallaron protección, y su voz se extinguió lentamente, como el suave gorjeo de las aves al acercarse el riguroso invierno. Sin duda, el fanatismo aceleró la obra de la naturaleza. La campaña contra los albigenses representa uno de tantos casos históricos de la brutalidad arrollando la vida apacible y sosegada de los seres humanos. En sus comienzos, franciscanos y dominicos hubieron de sufrir en bastantes lugares la suerte del pobrero de Asís. A menudo los ofendieron y despreciaron, pero su bondad acabó triunfando. Las persecuciones se convirtieron en benevolencia y agradecimiento hacia ellos. Se construyeron casas para estos frailes mendicantes y se destinaron para iglesias suyas edificios levantados para otros usos, o bien se les proporcionó residencia de uno u otro modo. Franciscanos y dominicos predicaron desde entonces siempre ante numerosa concurrencia. Quienes se sentían conmovidos por la palabra de un predicador lo escogían como confesor. Surgieron notabilísimas figuras del seno de estas órdenes, como San Alberto Magno, el doctor universal, San Buenaventura, el doctor seráfico, Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua y otros tantos. Destacó en especial el maestro Eckhart en Alemania. Pronto consiguieron los frailes mendicantes mover el corazón popular. Francisco y Domingo se convirtieron en auténticas fuerzas sociales y humanas. Sus ovejas eran masas de pobres que crecían sin cesar en aquellas ciudades en pleno desarrollo. El maestro Eckhart y sus discípulos. San Francisco tuvo en muchos aspectos un alma gemela en un dominico alemán, el maestro Eckhart de Turingia, quien muy joven aún fue prior del convento de Erfurt, y a los 40 años, hacia 1300, fue enviado por sus superiores a París para ocupar la cátedra que dejara vacante Tomás de Aquino. Más tarde, Eckhart fue trasladado a Colonia, donde los dominicos tenían su principal escuela alemana. Al contrario de Francisco de Asís, Eckhart era hombre muy letrado, pero unía su interés por la escolástica con una fuerte tendencia mística. Sus célebres proposiciones exponen con predilección lo que significa exactamente renunciar a todo. Dice: quien quiera alcanzar la paz del alma no lo conseguirá huyendo de las contingencias y retirándose a la soledad. Uno tiene que abandonarse, pues toda inquietud depende del propio querer. En efecto, ¿no ha dicho Jesús: quien quiera seguirme debe renunciar a sí mismo? He ahí lo que importa. Dejad que Dios destierre poco a poco al hombre viejo que hay en vosotros y vuestra vida será santificada. Entonces cada una de vuestras acciones, por insignificantes que sean, se convertirán en bendición, pues Dios mismo es quien las realizará. Quienes, en cambio, no están llenos de Dios, sino de ellos mismos, no hacen nada bueno, por muy grandes que puedan parecer sus acciones. Quien lleva a Dios ha encontrado la paz y el reposo del alma. Este reposo le acompañará en todos lugares, en la calle, en el desierto o en la celda del convento. Nada puede perturbar esta calma del espíritu. Para llegar tan lejos es preciso que el hombre renuncie a su propia voluntad, se aplique con celo a descubrir la voluntad de Dios y se abandone enteramente a Él. Si lo consigue, quedará santificado toda su vida. El recuerdo de nuestros antiguos pecados que tanto ha roído la paz de la conciencia será un motivo más para mostrarnos agradecidos a Dios, a condición de que odiemos el pecado y estemos resueltos a no cometerlo a ningún precio. Así se iniciaba el camino intelectual de la ascética y de la mística, que siglos después daría en España muestras tan elevadas como los ardorosos escritos de Santa Teresa de Jesús y la poesía sublime de San Juan de la Cruz, alcanzando un punto de perfección en este género. Como teólogo, Eckhart se esforzó en demostrar de qué manera Dios se hizo hombre. En un sermón sobre el texto que dice que Dios envió a su Hijo único al mundo de los hombres, se refirió a la obra más célebre de San Anselmo. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Anselmo afirmaba: por el mero hecho de haber consentido Dios en hacerse hombre, ha elevado y ennoblecido la naturaleza humana. Así podemos alegrarnos de que Cristo, nuestro hermano, se haya elevado por su virtud sobre los ángeles y esté sentado a la diestra del Padre. Ello inspiró a Eckhart el siguiente pensamiento: en verdad que esta es una hermosa frase, pero no le concedo tanta importancia, pues ¿de qué serviría tener un hermano tan rico si yo sigo siendo pobre? ¿Qué me aprovecha tener un hermano prudente si yo soy un hombre desprovisto de cordura? Según Eckhart, ese texto no hace alusión al nacimiento corporal de Cristo en el país de Judea, sino al nacimiento de Dios en nosotros. Ahí está el tema central de la predicación del maestro Eckhart, al que se refiere con frecuencia. El hombre que ha vivido este milagro del nacimiento de Dios en nosotros cumple la voluntad del Señor, sin que se esfuerce para ello, incluso sin pensar en ello, con la misma naturalidad con que el sol ilumina el rosal
con que el sol ilumina o el rosal produce rosas.